vamos a estrenar una serie que se llama Promesas, donde vamos a estar hablando acerca de todas las promesas que están en la palabra para conocernos, para conocerlas y podernos apropiar de ellas. Amén. Entonces, pues vamos a empezar. Dice 2 de Pedro 1, versículo 4. 2 de Pedro 1, 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dice la palabra, vamos a empezar leyendo que nosotros por medio de Jesús, por medio de su palabra, hemos recibido muchas y preciosas y grandísimas promesas. Amén. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y la Biblia está llena de promesas. Ahí podemos encontrar muchas promesas para nuestra vida, promesas en las cuales podemos depositar nuestra fe, cosas que Dios nos prometió, que Él hará y que lo va a hacer. Pero dice algo bien tremendo, porque dice que para que por medio de esas promesas, es decir, las promesas tienen un propósito. Y este propósito es que para que por medio de ellas podamos ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, esas promesas son para que yo cada día pueda parecerme más a mi papá. Cada día pueda actuar más como él, pueda pensar más como él, pueda caminar más como él. Y de hecho continúa diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces podemos entender que las promesas sí, claro que sí van a traer beneficios personales a mí, pero no son tanto promesas para que se amolden a lo que yo quiero o a lo que me gusta. Más bien son promesas para que yo me amolde a la voluntad de Dios. Son promesas que van a hacer mi vida en lo espiritual más sencilla. Son promesas que me van a acercar cada vez y cada vez más a la voluntad del Señor, ¿verdad? Desafortunadamente, a veces queremos encontrar en la palabra, y de hecho muchas veces encontramos promesas que hacen que se amolden a lo que yo quiero, ¿verdad? Como que busco cosas ahí que se acerquen a lo que yo quisiera, a mi voluntad, a mi deseo. Queremos encontrar ahí, y te digo, y de hecho las encontramos porque a veces agarramos una palabra y la amoldamos a mis deseos, ¿no? ¿Verdad? Agarramos una parte de la escritura, la sacamos de contexto y la amoldamos a lo que yo quiero o a lo que yo deseo, ¿verdad? Y trato de que ésta se ajuste a mi modo de vivir, o que se ajuste hacia donde yo quiero llegar, o de acuerdo a mis motivaciones o deseos personales. Y si bien es cierto que Dios tiene cuidado de nuestra vida, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, sí es cierto, pero las promesas son sobre todo con el propósito de que mi vida se acerque, o que sea más fácil, o que pueda moldarse a cumplir la voluntad de Dios. Amén. A que yo pueda caminar en su propósito, a que yo pueda caminar en su voluntad, en su amor, en su poder, en su gloria. Y esto tiene que quedar claro, ¿verdad? Porque yo he escuchado muchas veces, ¿verdad? Como por ejemplo, a veces se da aquí no, ¿verdad? En otros Zoom, en otros devocionales, en otras iglesias, como a veces, por ejemplo, se pueden decir, no sé, en un matrimonio el varón, ¿no? Es que la palabra dice que te tienes que someter a mí porque te conviene en el Señor, ¿no? Y te tienes que someter. Entonces,
Sí, claro que dice la palabra que si las casadas nos sometemos, ¿verdad? A nuestras autoridades, en este caso en el matrimonio, que son nuestros esposos, nos conviene. Así dice, ¿verdad? Pero nos conviene a nosotros porque nos acerca a cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero el varón lo toma como una palabra que le conviene a él, porque sabe que a pesar de que él no está sometiéndose a Cristo, muchas veces lo utiliza para manipular, ¿verdad? En el matrimonio, el que su esposa pueda ceder a todo lo que él quiere, aunque a veces ni siquiera sea voluntad de Dios. Entonces, por ahí me refiero que a veces queremos tomar la Biblia como una forma de que entonces la voluntad de Dios se amolde a mi voluntad, y no es así. Las promesas nos hacen, como dice su palabra, dice, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, las promesas de Dios nos apartan de aquello que sucede en el mundo, nos cubre, nos llevan a vivir en lo sobrenatural. Amén. Nos llevan a huir de la corrupción, nos llevan a huir de nuestros deseos. Es decir, yo puedo confiar en sus promesas porque yo sé que si yo no actúo conforme a mi carne, conforme a lo que yo quisiera y espero en Dios, se va a cumplir su voluntad. Amén. Me hacen caminar confiando en Dios en un sentido contrario a lo que el mundo habla, a lo que el mundo hace, a lo que el mundo dice. Dice la palabra en Romanos 12, versículo 2. Este versículo lo vimos en la semana pasada cuando cerramos la serie que estábamos viendo. Y dice la palabra, no os conforméis a este siglo, Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, de acuerdo a estos versículos, podemos entender que Dios quiere que no nos amoldemos al mundo, sino que seamos transformados. Y cuando nuestro entendimiento es transformado, cuando nuestra forma de pensar es cambiada, es transformada, es ahí cuando podemos entonces darnos cuenta o percatarnos que las promesas de Dios se cumplen. Es decir, yo no puedo pretender que una promesa de Dios se cumpla si yo sigo viviendo conforme al mundo vive. No voy a poder comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Porque yo compruebo, es decir, yo hago que las promesas se cumplan cuando mi mente y mi forma de pensar y de vivir es transformada conforme a la voluntad de Dios. Es ahí donde yo puedo esperar que las promesas de Dios se cumplan. Amén. Ojalá y me esté explicando bien. La verdad es que traemos cansancio atrasado del lanzamiento y siento que estoy aquí, pero no estoy aquí. Como que todavía ando allá, fui lanzado y ando allá arriba. Pero es eso, miren, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Dice la palabra en Primera de Reyes 3:14. Es una promesa que Dios le entregó a Salomón y dice, si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Esta promesa se la entregó Dios a Salomón. Sin embargo, yo no sabía que Salomón no murió muy grande. O sea, realmente no fue como aquellos varones que vivieron cientos de años. Él murió más joven, pero Dios le había entregado una promesa. ¿Pero qué fue lo que pasó? Salomón se desvió. Salomón se apartó.
Entonces es como si Dios te dice, a ver, en este camino están mis promesas. Si te vas por aquí, porque la Biblia es un mapa que nos muestra el camino por el que debemos de andar. Su palabra es esa luz que alumbra nuestro camino, que nos guía, que nos conduce. Y Dios te dice, si tú caminas por aquí, ahí te van a alcanzar mis promesas y se van a cumplir. Pero entonces yo no puedo esperar. Y no es porque Dios retire sus promesas o no es porque Dios nos castigue no cumpliéndolas. No, es que si yo tomo el otro camino, si yo me voy por otro lado, pues no me voy a encontrar con lo que Dios prometió. Si yo en lugar de tomar el camino A, que es donde Dios dijo, aquí, por aquí, yo te voy a bendecir, tú vas a ver mi gloria, aquí tú vas a ver mi fidelidad. Si yo no sigo ese camino y entonces yo me voy por el B, que es a lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, lo que yo quisiera, lo que yo quiero, lo que me parece lógico, lo que le agrada a mi carne, lo que para mí es bueno. Entonces yo me voy por el B. Entonces Dios dice, hey, pero es aquí te están esperando las promesas. Renueva tu entendimiento, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar, para que entonces puedas comprobar la buena voluntad de Dios. Ah, no, pero yo no quiero. Yo no quiero perdonar. Yo quiero seguir viviendo en amargura. Yo quiero seguir viviendo con coraje hacia los demás. Yo quiero seguir esperando mi justicia, no la de Dios. Entonces yo no me voy por el A, yo me voy por el B, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Yo no compruebo la voluntad de Dios y entonces yo no puedo, yo no estoy, como dice la palabra, que esas promesas me ayudan a huir de la corrupción del mundo, ¿verdad? Entonces yo no me voy por el camino de bendición y escojo el camino B. Entonces yo no voy a ver las promesas de Dios cumplidas, porque cada promesa de Dios trae, sí, privilegios, pero también trae responsabilidades. Yo te voy a dar esto, pero yo espero de ti esto. Yo estoy dispuesto a entregarte esto, pero yo estoy esperando que tú me entregues esto, ¿verdad? Y la verdad es que lo único que Dios está esperando es una respuesta de nuestro corazón, porque ni siquiera nos está pidiendo que paguemos un precio como lo hizo Jesús en el Calvario. El precio más grande ya fue pagado. Ahora lo que Dios quiere es que respondamos a nuestro llamado, que respondamos a la responsabilidad que nos ha dado como sus hijos, como sus siervos, como sus discípulos. Amén. Entonces ahí en ese camino, cuando camino huyendo, como dice esta cita que acabamos de leer, 2 de Pedro 1:4. Permítame un momentito. Lo voy a leer en la traducción, nueva traducción viviente. Dice, y debido a su gloria y excelencia, nos has dado grandes y preciosas promesas. Fíjate, dice, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y que escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Se entiende un poquito más, ¿verdad? Déjenme lo leo en otra traducción, que es la palabra de Dios para todos, y dice, así nos dio promesas preciosas y valiosas, confiando en ellas. Ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Amén. Es como, por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. Estamos viviendo en tiempos de crisis, ¿verdad? En tiempos de donde las cosas, el precio de las cosas están subiendo, la pandemia afectó la economía de muchos negocios, hay mucha gente que perdió su empleo. Y si nosotros no confiáramos en Dios, como dice su palabra, Él nos dio promesas valiosas para que confiando en ellas seamos semejantes a la naturaleza divina. Y esta versión dice semejantes a Dios.
Si nosotros no confiamos en las promesas que nos llevan a, ok, no tengo dinero, está la situación difícil, pero yo voy a esperar en Dios. Y yo voy a creerle a Dios. O sea, sí voy a seguir trabajando. No me voy a cruzar de brazos, voy a seguir caminando en fe y buscando la provisión, pero con la paz y la confianza de que Dios va a suplir. Si no existiera esta confianza en sus promesas, entonces yo estaría buscando la manera de a lo mejor robar, de defraudar, de hacer negocios que no son correctos, porque no tengo la fe en las promesas de Dios. Pero como tengo la fe en las promesas, entonces yo decido caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque estas promesas me hacen confiar y estas promesas me hacen huir de la corrupción del mundo. Amén. Me hacen vivir conforme a la voluntad de Dios. Estas promesas transforman mi entendimiento y no hacen que me conforme con lo que el mundo me da, sino que me hacen caminar, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios, porque mi entendimiento fue renovado. Y entonces, como yo voy por el camino A, yo puedo esperar en ese caminar que la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, se cumpla. Pero entonces yo no puedo tomar una promesa y decir, aquí, ¿verdad? Por ejemplo, yo no puedo decir, el Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Yo no puedo decir, pues aunque dice la palabra eso, y aunque yo ande robando, no me va a pasar nada y no tengo que tomar. Y digo, no tengo que temer porque Dios está conmigo. Yo no puedo tomar una promesa de la y llevármela al camino B, ¿verdad? O sea, como, no sé, la gente que no conoce de Dios utiliza mucho la fe para justificar sus actos, ¿no? Me llama la atención porque hay un santo que es hasta para los secuestradores, ¿no? Encomiéndate al santo de los secuestradores. O sea, tratan de mezclar su fe con la corrupción y de ahí sacan un nuevo santo. No sé si haya santo para los ladrones, me imagino que sí, no sé, pero nosotros no podemos caer en eso y a veces como hijos de Dios queremos tomar promesas que justifiquen mi voluntad o lo que yo quiero o mis deseos o mis caprichos o mis berrinches. Y las promesas de Dios no son para justificar un caminar incorrecto o contrario a la voluntad de Dios. No son para justificar un capricho o un berrinche que yo pueda tener. Son para acercarme a vivir cada vez más en su voluntad, en su camino y parecerme cada vez más a Él, porque confío que aunque yo no viva como vive el mundo, yo voy a ver la fidelidad de Dios viviendo por fe. Amén. Listo. Empecé leyendo Primera de Pedro. Ay, aquí la tengo, ya me perdió. Ahí la tienen ya. Primera de Pedro, Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Listo. Bueno, pues vamos a orar. Señor, gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, papito. Te amamos, te bendecimos, Señor. Te glorificamos. Papá, queremos conocer cada una de tus promesas, Señor. Pero también queremos conocer cuál es nuestra responsabilidad. ¿Y qué nos toca hacer a nosotros para que éstas se cumplan, Señor? ¿Cuál es la parte que yo tengo que hacer para que cada promesa que tú nos has dado, que tú nos has entregado, Padre, se cumpla en nuestra vida? Queremos ser participantes de tu naturaleza. Queremos vivir conforme a tu voluntad. Permite que así sea, Señor. Permite que así sea, papá. Te amamos, Señor. Padre, y creemos que este será un buen mes. Padre, creemos que este, Señor, será un buen tiempo lleno de tu amor,
lleno de tu poder, lleno de tu gloria. Si nosotros caminamos en tu palabra, si nosotros caminamos conforme a tu voluntad, creemos que todas tus promesas serán el sí y el amén por medio de nosotros. Te damos gracias, papá. Padre, yo pongo en tus manos cualquier situación que tus hijos estén viviendo en este tiempo, cualquier cosa que les esté atribulando, Señor. Padre, y yo creo, Señor, que en ellos se cumple tu palabra cuando tú dices que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, Padre, porque ellos, Señor, han decidido entregarte, Padre, las primeras horas de la mañana para escuchar tu voluntad, Padre, para buscarte, Señor. Y yo creo que en este tiempo tú estás añadiendo a su vida todo lo que necesitan. En el nombre precioso de Jesús. Padre, cualquier situación que les esté aquejando en su economía, en su salud, en su familia, en sus relaciones, papá, es traída delante de ti, es puesta delante de ti. En el nombre de Jesús. Te damos gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén.